Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Siempre hay que poner todo en manos del Señor, porque Él es que nos garantiza cada una de las cosas que necesitamos, queremos y buscamos. Miren, la propuesta de modificación a la Constitución que plantea el PRM y que lógicamente va a ser el tema de, digamos, el punto de partida de discusión en el Consejo Económico y Social, tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas que merecen ser aprobadas y otras que, sobre todo la oposición, debe mirarla con pinzas y con reojo. Por ejemplo, cambiar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura parece una propuesta sencilla, elemental, sin ningún inconveniente, sacar el Procurador General de la República para que no sea juez y parte y todo un conjunto de cosas. Sin embargo, miren, particularmente creo que detrás de ese planteamiento hay también un objetivo político, que lógicamente lo tiene el PRM porque es gobierno y puede dejar de ser gobierno en 4 años o en 8, y tendría que garantizar desde mi punto de vista algo que cuando no sean gobierno, quien vaya a investigarlo, por lo menos sepa investigarlo sin mayores complicaciones. ¿Por qué digo esto? La propuesta dice convertir un fiscal nacional que sea nombrado por el presidente en lo que se dé, porque se va a dar una discusión grandísima para nombrarlo, por lo menos el presidente es un fiscal nacional ya, nadie lo puede quitar. Okay. Y además es el que va a dirigir la investigación y no va a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, supongamos que se decida que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene mayoría el PRM. Entonces, poner a alguien que si se decide, si se hace el reglamento antes y se decide no quitarlo en 6 años, es una garantía, digamos, al que pongan, que aunque dice que no es político, mira, al final, todo esto en el fondo es una decisión política. Porque alguien me da una explicación, un brillante jurista me decía, Eury, el Ministerio Público no es la justicia. Porque mucha gente cree que el Ministerio Público es la justicia. No, el Ministerio Público no es la justicia. El Poder Judicial son los jueces. El Ministerio Público es el Ministerio de Justicia del gobierno. Es un ministro del gobierno. Y por más que usted lo quite y que lo ponga independiente, claro, va a pasar lo mismo que ha pasado. Julio lo decía magistralmente esta mañana. Busquen todo lo que eran, todos esos tipos que investigaron muchísimo, en el fondo se dirigían ellos mismos y estaban buscando después ser candidatos a la presidencia. Eso es lo que va a suceder, igualito va a pasar aquí. Entonces es mejor dejar un ministerio de justicia del gobierno que haga su trabajo y fortalecer el poder judicial. A ese que hay que fortalecerlo, para que no pase lo que está pasando ahora, que está prácticamente secuestrado, temeroso. No hay, señores, pero ¿sabes lo que es un juez? Ponerle 1 año y medio a una gente donde todavía no hay ni un expediente hecho. Yo no sé si se robaron o no se robaron. No. Todo el que se haya robado que lo metan preso. Ahora, sí. Usted sabe lo que es. Señores, piensen en ustedes. No. Cuando yo veo eso, yo pienso en mí o en cualquiera de mis amigos. O sea, alguien lo acusa, no tiene prueba, no tiene nada todavía, no ha preparado un expediente y pide 1 año y medio preso para entonces, dentro de 1 año y medio, empecé a evaluar el asunto. Así no. Entonces, lo que tenemos que fortalecer es la justicia, el poder judicial. Yo creo que tengan mucho cuidado, sobre todo los sectores de oposición, de que no le pasen eso, porque en el fondo es una especie también salvaguarda. Eso es uno. La unificación de las elecciones es correcta como se está planteando, para el 28, no para el 24. Para el 28. Creo que así fue que lo plantearon. Si no lo plantearon así, eso debe ser lo correcto, porque no debe ser, o sea, a escaso tiempo, con una serie de situaciones especiales, podría generar un caos mayor, meter una sola elección todos juntos. Entonces lo correcto es dar un periodo, porque todos estamos de acuerdo que se unifican las elecciones, y entonces que sea en el 2028, de manera que haya pasado estas últimas elecciones y entonces se prepare de manera inmediata la Junta Central Electoral para ese asunto, pero no le pueden meter esto ahora, porque sería una barbaridad. En ese aspecto, que creo que así es que lo plantean, si no lo plantearan así, habría que ponerlo entonces, unificar las elecciones a partir del 2028.
La eliminación del arrastre también todos estamos de acuerdo. Yo creo que es una buena propuesta que hace el Partido Revolucionario Moderno en eso, que casi todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué? Porque el arrastre lo que ha hecho es canibalizar las luchas internas de los partidos. Entonces, lógicamente, si usted quiere fortalecer el sistema de partidos, no puede seguir manteniendo situaciones que lo que hacen es canibalizarlo y debilitarlos. Entonces, en ese aspecto creo que es correcto ese planteamiento, que sí debe ser aprobado de manera inmediata. Ahora bien, sobre las altas cortes hay un deseo, que yo creo que también que es correcto. Eso hay que evaluarlo con más detenimiento. Yo creo que eso se va a llevar una discusión bastante amplia. El espíritu que hay es de que no sean parciales políticos. Yo creo que como espíritu es correcto, pero hay determinadas situaciones donde tiene que haber flexibilización. Porque, por ejemplo, un militante de un partido que en un momento determinado decidió ya no seguir, se dedicó a su profesión, es un buen profesional, usted no puede estigmatizarlo y por eso no ponerlo en una función importante. Lógicamente tiene que demostrar que ya no milita, que no es parte, eso sí, pero tampoco pues, se puede ser tan radical en eso, porque a final de cuentas, ¿qué estamos haciendo entonces? Lo que podríamos provocar es quitarle eficacia a las altas cortes, porque usted lo que necesita es buenos jueces. Por eso reitero, fortalecer todo lo que tenga que ver con el sistema judicial, con el Poder Judicial, fortalecerlo, no debilitarlo. Entonces, en ese aspecto también hay que tener mucho cuidado, porque miren lo que pasa. En el PRM es un partido de 7 años, un partido que viene de una división, que por una chepa histórica logró ganar el poder, pero no es un partido con una tradición, con una fuerza. Y la Fuerza del Pueblo es un partido que está en ciernes, fortaleciéndose, consolidándose. Y lógicamente hay una tendencia en el caso del PRM y en el caso de una parte de Fuerza del Pueblo en contra del PLD, que es el único partido real que hay en este país desde el punto de vista histórico orgánico, es el PLD, a pesar de todo lo que está pasando. El único que tiene una presencia real. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que usted debilita eso, en la medida que usted debilita el sistema de partidos, usted cree que está debilitando ese partido, pero está debilitando usted mismo también. Y hay una tendencia al interior del PRM de cada vez más desestabilizar los partidos, debilitar los partidos, no sabiendo que eso se revierte contra ellos mismos. Porque es como una especie de boomerang. Tú lo tiras y a ti es que se te pega. Entonces, ojalá que al discutir, sobre todo en el caso del Poder Judicial, no vayan a cometer ese craso error. Sobre todo los partidos de oposición. Porque ¿qué es lo que está pasando? Mire, lo que está pasando es la tendencia, parece ser, con todas estas protestas, con todos estos errores del gobierno, con todas estas metidas de pata, con todo esto le doy para adelante y le tengo que dar para atrás, todo esto lo que está es provocando un rechazo o una merma de la popularidad del gobierno, hasta de sus aliados más importantes en muchos aspectos, y un fortalecimiento de la oposición, que lógicamente son dos fuerzas grandes, importantes, con cierta presencia por lo que tienen, que en la medida en que el gobierno se debilita, ellos se fortalecen. Y, lógicamente, ante 3 opciones, lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero, si en el 2024 la situación electoral es 3 opciones más o menos fuertes, nadie se va en primera vuelta. Y si nadie se va en primera vuelta, si el presidente Abinader no se va en primera vuelta en el 2024, es muy difícil que pueda reelegirse. ¿Por qué? Porque la tendencia es que las otras 2 fuerzas logren a un nivel de coordinación. No, que ahí hay problemas muy graves. Olvídense, los problemas graves lo quita el hecho de que puedan lograr el poder. Un buen acuerdo para ir al gobierno, un mal acuerdo para ir al gobierno, mejor que un buen acuerdo para quedarse en oposición. Eso ellos lo saben, porque los dos, Leonel Fernández y su equipo, y Danilo Medina y su equipo, ambos tienen experiencia, ya vivieron lo que es estar fuera del poder. Y saben lo que es estar en el poder haciendo cosas para beneficio del país y para consolidar sus estructuras. Porque Leonel tiene que seguir consolidando su partido. O sea, es un partido nuevo, él es una figura extraordinaria, con una calidad política fuera de serie y un liderazgo extraordinario, pero necesita una estructura política fuerte. Porque nadie solo gana así por así. Usted tiene que tener una estructura política, salvo que se den condiciones, salvo que se convierta en un fenómeno extraordinario, las redes, lo que ha pasado en otro lado. Pero él no es una figura nueva. Él ya ha sido 3 veces presidente. Pero la fuerza aparece en las encuestas en segundo lugar. No. En segundo lugar es el PLD, por más vueltas que den. Bueno.
las cosas están clarísimas. Por más encuesta que salga. Por más encuesta que salga. O sea, No, puede ser. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Ya Es no quería decir, encuesta. no, yo creo en todas las encuestas, yo creo. no, porque hay dos puntos. Candidatura y partido. Es natural que en una medición Leonel Fernández aparezca Porque el PLD no tiene candidato. aparezca en segundo lugar. Porque los candidatos porque al PLD tú los mides en estos momentos divididos. Claro. Tú tienes a un Abel y a una Margarita Muy fuerte alto, y a sí. Domínguez Brito, Sí. pero dividido. Es decir, Claro. si Si lo mides individual, no se consolida. Entonces, si tú lo mides, tú lo mides a ellos individuales, que son, por ejemplo, por lo menos 3 claro. que te van a puntuar. Leonel tiene que sacarle algo a alguno de ellos. Ok. Porque le está midiendo. Tiene toda la razón. Eso es muy importante porque Está bien, depende tú lo puedes el menospreciar. contexto. Pero al tú dividir, como tú lo estás comparando a él Con ellos que tres, todavía. Claro. con 3 que están divididos, que aunque uno tenga 5, que otro tenga 10 y que otro tenga 15, pero están divididos. Sí. Entonces es natural que él saque Es verdad. 18 frente al que tiene 15. Lo que Es pasa- Yo natural. reitero a partir de es que Es natural eso. los Es natural ahora. No, pero los Ahora, puntos- cuando se miden los partidos, Claro. ahí sí hay una El situación. PLD está en segundo lugar. Ahí sí hay una situación clara. Sí, claro, sí. Eso ahí no hay. Eso ahí quiere no hay- decir a que nivel de no hay duda de que, por ejemplo, de que el PLD es el segundo partido en la preferencia. No, de y la cuando gente en elija este su momento. candidato, Claro. la tradición ha sido esta. Generalmente, los candidatos bien posicionados suplantan los partidos. Y la mejor experiencia fue el propio PRM en sus 2 procesos. Es verdad. Es decir, yo recuerdo que iba a Y que una el PLD peña es que un partido participaba- que tiene un pasivo que no se le va a reducir, como dice participaba- Eury del día a la mañana. Claro, Claro, el PLD no, pero además, tiene mira, unos niveles de la recién coordinación, salió del el horno. PLD tiene unos niveles de Hasta ahora eso coordinación. no ha ocurrido en la No historia ha dominicana. ocurrido. Hasta ahora eso no ha Claro que ocurrido. sí. Aquí no hay No, candidatos sí. sin partido. No, tú quieres, Todos sin tienen un partido. no. No, Yo no, yo no, Yo estoy quiero que sea un diciendo- aquí no partido hay partido. mínimamente No, yo- fuerte. yo no estoy- discúlpame, yo no Porque estoy diciendo el su PRM partido. que tú me vas a decir que es un partido Oye, de no, 2 días, no es es- el PRD. No, pero es el PRD, disculpa. olvídate. Aquí no hay Julio. candidatos sin partido. Aquí no ha Julio. habido todavía nadie que haya llegado ahí No, sin tú- una plataforma discúlpame, fuerte. Olvídese. necesita Claro, una pero Luis plataforma. sobrepasa el partido. Perdón, Jonathan. En campaña y ahora. Necesita No una- todos los Y partidos Danilo lo sobrepasó. No, Danilo y- sobrepasó, y- Leonel y- sobrepasó. Pero eso es lo que quiere Pero el decir. candidato que no eso es supera lo que su quiere decir, partido, digo, ya Julio. siendo candidato, Julio, no estoy hablando de precandidato. Lo que te exacto. estoy diciendo, cuando dice no es menospreciando los candidatos, lo que estoy diciendo es que tú los sumas a los 3 y pueden competir con Leonel los 3 sumados. Pero No a es nivel verdad. individual, No, eso no es verdad tampoco. perdón, Eso no es verdad. Leonel y Margarita Están pegaditos. están pegaditos. ahí. Pegaditos. En los datos Si que tú yo le he visto, subas están a ver y a pegaditos Domingo ahí. Brito Yo le no pasó sé por qué mucho. Están tiene. pegaditos ahí. Ahora, En lo- vamos a en ver lo- en términos estructurales. no. Mira, ¿qué lo correcto pasa? es en que- términos ¿Qué- estructurales, el PLD se oye, lleva a si aquí No, hay- en términos estructurales, cuando estoy hablando en términos estructurales, te estoy hablando de la competencia Abel-Margarita. Exacto. Es decir, No, porque Margarita está por encima de todo el mundo. ¿Cuánto que son las Julio. elecciones? Ustedes están Margarita intensos. está por encima de todo el mundo a nivel interno. Julio Leonel. Ahora, como esa va a ser una elección en la que es importante la estructura, Hay que hay qué que puede ver ser. qué pasa ahí. Sí, pero Hay Mira, que ver qué pasa ahí. yo porque reitero. Yo decía, en los datos que yo he visto, oye, Leonel lo supera luce más a los 3 fortalecido juntos. a nivel de estructura. A los 3 juntos no lo supera. Es Eso lo no es que verdad. Yo reitero lo siguiente, mira, Junto si, no, la, junto si, no, junto si no. la- Junto no. si el- Junto no. en el 2024 Individual sí. se presentan individual- 3 frentes individual le electorales, da por encima. supongamos, y lo he dicho en varias ocasiones, el presidente Abinader queriendo reelegirse, el presidente Leonel Fernández queriendo volver, y un candidato del PLD, sea Margarita, sea Abel o sea Domínguez Brito, yo creo que... o sea, Karen, mi amiga No, Karen no. Ricardo. Entre esos 3 está y probablemente sea Margarita. Eury va a la realidad. Si se presenta ese No, ese pero escenario, Ricardo. nadie se ve en primera vuelta. Es muy difícil. Pero imposible. Salvo que pase una vaina del otro mundo, pero es muy difícil que alguien se vaya en primera Difícil, no vuelta. imposible. Y si el presidente Abinader no se va en primera Y Leonel vuelta, no va a apoyar No, es que entonces otra Eury, vez a Abinader. vamos No, durante 3 no años creo. hablándole a la gente. Frente a Margarita, Leonel va a Déjame permitir. corregirle algo, doña No. Consuelo. Leonel va a permitir con que todo el Margarita- Señores, vamos a hablar respeto del que arroz que va. Yo está creo ahí que va a problema haber con- Leonel va a permitir que Margarita, como problema decimos con los el dominicanos, vaya Acuérdese. y gane. y usted vaya. cree, si a Leonel lo ponen de Margarita y Abinader, déjame hacer un decide Margarita, ejercicio. olvídese de eso, doña no Consuelo. Doña Consuelo. Mira, ahora el hijo la hija le va a decir, ¿Qué pedo? papi, ¿y tú vas a permitir que mami no sea No, presidente? con el perdón, camarada, déjeme sacar de la Ahora, si es- discusión si es Leonel a que mi se- adorada y A mí me apreciada encanta los doña análisis Consuelo. políticos de Eury. Yo Pero me lo claro. gozo. Mire, Mire, doña Consuelo, oye, pero déjame terminar para que tú sigas. él Oye, mete si en calamiento. si se da ese escenario,
El que salga en segundo lugar. Pero tú sabes cuál va a ser el Bueno, escenario. si Leonel Tú y yo es el que lo sabemos. sale, aunque el PLD diga que no mande a votar por Leonel, todos los PLDistas van a votar por Leonel, igual que al revés. Si es Margarita o Velo el que salga del PLD en segundo lugar, aunque Leonel diga que no va, todo el mundo Por va a default, votar. por Y default. es muy difícil. Yo no digo que no puede ganar, pero va a ser muy difícil para el gobierno lograr que Luis Abinader se Entonces, tú reelija. dices que Leonel Si se da prefiere- ese escenario. Tú dices que Leonel prefiere que le den empleo a llegar al gobierno para él no Yo ser te puedo presidente, que le decir den lo que empleo, Leonel preferiría. a él evitar que el PLD que lo exacto. maltrató vuelva al No, poder. porque Yo te ahí entiendo. No, son- mira, son- es lo mismo. son- toda esa gente. Eury construye sus escenarios y ese es el Claro, ejercicio. sí, lógico. Ahora, yo quiero a mi querida y apreciada doña Consuelo Vamos a ver, decirle que me falta un temita. que el presidente Leonel Fernández no apoyó a Luis Abinader porque ellos fueron candidatos en las mismas elecciones. Hubo un acuerdo Pero un de aliado. partido a partido Claro. y una Para que el alianza PLD saliera. política, no, Sí. en materia congresional. Sí. Ah. Y está ahí porque hay senadores que nosotros como Fuerza del Pueblo sacamos por la alianza y viceversa. Y en ese aspecto- Ahora, en el mismo día que votaron por Luis, Sí. estaba la cara de Leonel en varias casillas que la gente votó por él. Eso Está es bien. bueno que Ahora, quede yo claro. preveo- Te lo voy a creer, pero Leonel nunca ha apoyado a Luis Abinader. Pedro. Te lo voy a creer, pero no te acostumbres. Ni al PRM. Ahora, en materia Pedro, presidencial. yo preveo, antes de pasar a otro tema que quiero tratar, Ok. yo Te preveo. quedó bien, te quedó bien, pero ¿Qué- no te qué- acostumbres. Pues yo sé que usted tiene esa confusión. Tira, ¿Qué pasó ahí? Augurio, Eury, ¿Qué que pasó son en aquella buenos. ocasión? Que la oposición en las elecciones congresionales y municipales se pusieron de acuerdo y de alguna manera prefiguraron lo que iba a pasar en las nacionales. Yo entiendo que eso mismo se va a dar Que fue el ahora. error del PLD que condicionó febrero a Claro. mayo. Yo, Sí, es yo verdad. preveo, Un error de estrategia. yo preveo que se va a dar en este caso lo mismo, es decir, va a haber un acuerdo de oposición municipal que va a prever lo que va a acontecer en las ¿Y qué elecciones tú nacionales. construirías en ese escenario posible No, municipal? La lógica y senatorial. Oposición, Fuerza del No, Pueblo y el senatorial va con PLD presidencial. encabezando una fórmula opositora amplísima donde al que tenga más Indestructible. posibilidades. ¿Te gusta Omar Fernández para la capital? No, a mí me No, gusta. a él no. Tremendo. A la tremendo. capital es que le está No, gustando. tremendo, mira, tremendo candidato. Oye, Senador, pero senador. oye, Sí, senador. a Omar no a nosotros nos gusta. Senador. Es a la capital que lo tiene. Increíble. Se van a dar muchos casos febrero. así. Omar va muy bien. En muchos sitios se va a dar el caso donde el que tenga más representatividad, Omar va bien la porque fuerza de la hijo de oposición la van a Leonel. apoyar. Tú sabes. Atención, No, atención, no, Danilo. señora, no. Atención, Danilo. No, Atención, no, Leonel. espérate. Llamen a Eury, que está espérate, cuadrando doña- todo. Que Ah, yo hoy soy estoy un en mediador. contradicción con Estratega Consuelo. principal. Consuelo, mire. A mí me dijo un alto dirigente de oposición que estaba en Fitur. Claro. Pedro, estoy altamente sorprendido con Omar Fernández. Sí, yo lo Digo sé. yo, Está muy tú, bien. al igual que mucha gente me dice, no, No Pedro, ha hecho nada el todavía. único diputado que Que llevó hijo de una Leonel. agenda Ah. a Madrid Mira quién llegó. de trabajo fue Omar Fernández. Y eso ocurre donde quiera que Omar va. Está bien. Tiene que sentarse un día con Omar para que usted vea su agenda No, que legislativa. hijo de vaya al Leonel. pueblo. Bueno, es el ese que hijo de va. Leonel. Bueno, pues vamos a dejar que Eury concluya, señor. Finalmente, Leonel. porque ya ese tema lo vamos a seguir Claro. discutiendo más adelante. Pero todo prefigura un acuerdo de oposición en las municipales que prefigurará una victoria en segunda vuelta, si se da, porque si el presidente se ve en primera, perfecto. Habló Ahora yo- Eury. Bueno, miren, yo quiero, A eso le dijo el González. yo quiero, mire, Deja esa- Adelante. a mí me dio ayer lo que pasó con educación, me dio, digamos, un sentimiento como de por qué pasó. Es decir, la actividad que se realizó tenía una connotación importante. Yo he estado preocupado desde hace tiempo. Tiene una connotación. Sí, pero digo, importante para el país. me dio pena eso por lo siguiente, porque yo he estado preocupado por la variación que debe darse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tiempo. Es decir, ¿cuál debe ser la preocupación del Ministerio de Educación, de la Asociación Dominicana de Profesores y de todos los que quieren que de verdad este país dé un salto en términos de concepción de educación? Señores, el gran reto es saber que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha variado de manera significativa. ¿Qué necesitamos? Primero, una orientación clara frente a esto de parte de las autoridades y una preparación de parte de la Asociación Dominicana de Profesores en coordinación con las autoridades. Claro. ¿Para qué? Para que los maestros puedan responder a esta demanda nueva. Esa actividad de ayer, o sea, convertir 79 escuelas en Liceo. politécnicos, Muy bien. liceo, es un paso extraordinario. Ahora, no es nada más el anuncio. Eso. No es nada más el anuncio. O sea, no es nada más que usted diga, ahora son politécnicos. Y el personal que lo va a manejar. Y el criterio con que se va a manejar. Por ejemplo, en la ADP ha estado planteando
que tiene que darse una discusión amplia sobre eso antes de empezar las transformaciones estructurales o de infraestructura, para más bien decirlo. ¿Quién diseña la política educativa? Pero perdón. ¿La ADP o el No, Ministerio de juntos, Educación? no. Míralo Ahí está el aquí, error, ahí está el está error. aquí, Oli. Tiene que ser juntos. ¿Tú sabes por Está qué? aquí. ¿Tú sabes por qué debe ser juntos? Oye, esa es mi preocupación de hace tiempo. ¿Por qué debe ser juntos? Porque si bien es cierto que las líneas genéricas las traza el ministerio, quien la aplica son los profesores, quien tiene que estar preparado para eso son los profesores. Entonces, si tú tienes un mal relación con lo que los son las partes profesores, tú estás fundamentales. diciendo que el ADP está opuesta a que 79. Oli. No, yo no Perdóneme, estoy doña, que Pero yo estoy no estoy hablando diciendo con eso. Eury. Bueno, lo que yo te estoy diciendo, tenemos experiencia de politécnicos que existen en República Dominicana y que aportan un número importante de técnicos que luego suplen a la demanda pero, oye, lo que yo te digo es lo industrial siguiente, perdón, de para empresas finalizar. digitales. Pero para Entonces, finalizar. eso es un tema Oli, que es lo que una debemos hacer es aclaración saludar. importante. La ADP, Eduardo, nos envió a todos ayer Aquí está. un A mí me dejó, a mí acuerdo, no me mandó nada. Debió un mandarme. acuerdo, Yo te doy el mío. un acuerdo que firmó el ministro con el presidente y con Xiomara Guante cuando era del ADP presidenta, sobre todos los lineamientos que Exacto. había que llevar en la educación dominicana. Y dice Eduardo, y por eso no lo manda, que el ministro ni siquiera los ha llamado para discutir Entonces, este acuerdo. ¿Cuál es mi preocupación? O sea, yo valoro esta actividad, incluso me duele que por un nombre de un perro no le haya dado la connotación. Pero mi preocupación es que al mismo tiempo que se anuncia, convertimos 79 liceos en Politécnico. ¿Cuál es el criterio para manejar eso? ¿Dónde está el personal? ¿Qué coordinación hay con los maestros? Porque de lo contrario, camina también a ser un fracaso. Cambio. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.